Juan 20, del 11 al 18, parte don Pablo. La resurrección. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido del sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, y no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque le había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Lo siguiente. Juan 20. Ya. No, Lucas primero. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí que pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucita al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Juan 20, del 11 al 18, parte don Pablo. La resurrección. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido del sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, y no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque le había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Lo siguiente. Juan 20. Ya. No, Lucas primero. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucita al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahora sí. ¿Está listo? ¿El 12? Sí. Ahora sí. Bien. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. ¿Está listo? Sí. ¿Qué es lo que acabamos de leer? ¿Es un solo relato o son varias historias diferentes? Es la misma. Diferentes, pero todos son en la misma. Es la misma historia, ¿cierto? Sí. ¿Por qué te la contaba desde tres perspectivas diferentes? Porque son tres personas diferentes. ¿Y cuál será la razón de repetir la misma historia tres veces en la Biblia? Para saberlo. Dijimos que esto va a ser un ejercicio psicológico, ¿ah? Hay que ocupar la cesera. Para poner el hecho de que es importante. Para buscar a los necios. ¿Cuántas personas vemos aquí? 4, 5, 10, 11, 15. 15. Eso significa que son 15 opiniones diferentes, 15 puntos de vista diferentes, 15 formas de pensar diferentes, 15 visiones de la vida, del mundo, etcétera, será diferente. Todos tenemos una visión única. ¿Por qué? Hay tres visiones diferentes para que el universo de personas que somos calcemos en alguna de ellas y no en una sola. ¿Se entiende? Nosotros debemos tener, bueno, obviamente todos tenemos opinión, pero me acuerdo de una enseñanza de una vez de la ñaña que decía que si ponemos una taza, un tazón en una mesa, pero uno está en un lado y el otro está en el otro, estamos las dos personas viendo una sola cosa que es el tazón, pero uno ve una cosa y el del lado contrario ve otra cosa. ¿Se entiende? Ya, pero eso era punto aparte, porque eso no es el medio del asunto. ¿Cuál es el factor común en estas tres historias? ¿Qué está tratando de mostrar los tres autores? Contando la misma historia. Que las mujeres se la llevan. Hablemos de los hechos. Jesús había muerto, fue llevado
el sepulcro, ¿se acuerdan de que el sepulcro era prestado? No era de él. Se lo prestaron. Alguien que era dueño de ese sepulcro lo prestó para que Jesús fuera sepultado ahí. Esto había sucedido el viernes. El domingo por la mañana van al sepulcro y se encuentran con esto de que Jesús no está. Y en eso están las historias de los ángeles, están las Marías, están los discípulos. ¿Cuál es el factor común? La resurrección. No, eso es un hecho. Aquí la historia se trata de las personas por las que se está contando. Se asustaron. Ante el hecho de que Jesús no estaba. Se asustaron. Se sorprendieron. Después que se asustaron, ¿qué hicieron? Lo buscaron a preguntar. A buscar. Lloraron. Lloraron. Estaban sufriendo, ¿no? Sí. Yo me pregunto, ¿no eran ellas las que estuvieron con Jesús cuando estaba vivo? Sí. ¿No eran ellas las que lo acompañaron en su ministerio? ¿No eran ellas las que las que presenciaron los milagros, las que escucharon sus predicaciones? Su mamá que lo vio crecer, partiendo del día en que el ángel le avisa de que va a tener un hijo y que ese hijo se va a llamar Jesús y que es el Mesías. O sea, yo alguna vez traté de imaginarme cómo sería eso, que si de repente viene un ángel, oye, ya, tú vas a tener un hijo que va a ser Dios. Para una persona, para un ser humano. ¿Cómo asimilas eso? Partiendo de ese día. Eso lo tocó a María, su mamá. Entonces, si tenemos a estas mujeres, los discípulos vamos a tratarlos después. Tenemos a las mujeres que van al sepulcro. Estamos relatando una historia. Se encuentran con que Jesús no está. Se removió la piedra, que el ángel, que no sé qué, que no sé cuánto. Listo. ¿Cómo es la reacción? Miedo, lloro. Pero no eran estas mismas las que estuvieron con Jesús cuando estaba vivo. Entonces, si estaban con Jesús cuando estaba vivo, significa que escucharon sus predicaciones, significa que lo vieron, estuvieron con él, compartieron con él, si más encima eran cercanas. Entonces la pregunta que yo me hago, si estuvieron ahí en primera persona, siendo protagonistas de la vida de Jesús, ¿por qué entonces pareciera que se les olvidó todo? Porque Jesús les había avisado, Jesús les había dicho. Todo lo que iba a pasar Jesús se los dijo. Ellas ya sabían lo que iba a pasar. Que si no lo entendieron, que lo entendieron a media, lo que sea, ya se fue otro cuento, pero Jesús lo había dicho. ¿O no? ¿Por qué entonces estas mujeres estaban llorando? Después nos vamos a los discípulos. Los discípulos le creyeron a Jesús cuando los fue recogiendo uno por uno. Después les enseñó. Después estuvieron con él en todo su peregrinaje, en todo su ministerio. Vieron milagros. ¿Se acuerdan de la historia de los panes y los peces? Eran los discípulos los que repartían los panes y los peces. Entonces vieron la multiplicación en primera persona. Cuando Jesús iba, no me acuerdo a dónde, en el joven, no, el gadareno, el que estaba endemoniado, y Jesús iba con los discípulos otra vez. Vieron cuando Jesús le habló y los demonios se fueron. Todas estas cosas los discípulos las vieron. En primera persona. Fueron protagonistas. Y cuando Jesús murió y desapareció y estaba todo este alboroto de que el cuerpo de Jesús no está, que es lo que pasó aquí, todos los discípulos andaban como pollos sin cabeza. Como si no supieran lo que iba a pasar. Como si se hubiera olvidado de todo lo que habían vivido con Jesús antes. ¿Vamos entendiendo? El contexto, estamos relatando la historia, hasta aquí estamos hablando solamente de hechos concretos. Estamos relatando lo que pasó. ¿Cierto? ¿O hay alguien que esté en desacuerdo? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tanto las mujeres como los discípulos reaccionaron así? ¿Alguien? ¿Alguna idea?
¿Necesitas más tiempo para pensar? Que se dejaron llevar por las emociones. Me echaste a perder toda la cuestión anterior. Exactamente eso. Porque ellos ya habían visto resucitar a Lázaro. Había una experiencia de resurrección. ¿Por qué la de Jesús no la creyeron? Por las emociones. Porque por todo el alboroto que había visto, primero ver morir a Jesús, la persecución, cuando Pedro lo negó, todo lo que había ocurrido hasta ese momento había sido intenso, había sido súper extremo para ellos. Bueno, en realidad toda su vida con Jesús fue extrema, solo que pareciera que no se habían dado cuenta. Entonces, cuando esto ocurre, solamente estamos hablando de reacciones humanas. Solamente las emociones fueron las que tomaron el control de las cosas. Por eso que las mujeres, insisto, todas vivieron milagros. Entonces, ¿por qué les resulta tan extremo ver un ángel? Si no es primera vez. No es nada que ellas no hubieran visto antes. Después cuando no encuentran el cuerpo de Jesús, ¿por qué no era fácil de creer de que había resucitado? Dado todos los antecedentes anteriores. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros y con ustedes? Nosotros, ninguno de los que estamos aquí, ya no somos bebés espiritualmente. Todos hemos sido instruidos. Todos hemos tenido ya un tiempo de preparación. Igual que las mujeres, igual que los discípulos. Ya, a pesar de que no importa si tienes 10 o si tienes 90 y tanto. Estamos hablando aquí de la vida espiritual. Que las ñañas lo mencionaban antes en la mesa. Todos aquí, ya no hay ninguna guagua. Todos ya entienden, todos ya saben. Tienen cierto conocimiento, tienen ciertas experiencias y en este momento estamos siendo formados para lo que ya sabemos que viene. ¿Cierto? Igual que las mujeres, igual que los discípulos. Todos sabemos lo que va a pasar, porque el Señor ya nos mostró, ya nos habló. Igual que las mujeres, igual que los discípulos. Entonces, sobre todo en el mundo de hoy, y sobre todo en la edad de ustedes, en donde las hormonas están acá arriba, las emociones son un tema. Y son un tema importante. ¿No me creen? Yo lo que hice escribir, que es lo que le también. No, que es lo que le hace sufrir. Sin hablar de emociones todavía. Estuve leyéndolas yo y las concentraba en qué es lo que dice en el fondo. Por ejemplo, aquí hay una que dice mi mamá enojada, que mi papá no me ama como yo quisiera, no sentirme de cómoda con mi cuerpo, sentirme inútil, no decir realmente cómo me sienta. O sea, miedo y frustración. ¿Qué es lo que es el miedo y la frustración? Emociones. Miedo, frustración. Celos, miedo. Miedo, frustración. Miedo. Miedo. Frustración. Frustración. Miedo. Miedo, soledad. Miedo. O sea, estamos llenos de miedo. O sea, estoy frente a las Marías y a los discípulos. Yo les voy a decir, nuestras tragedias son vehículos en las manos del Señor. ¿Qué significa eso? Hace poquito tiempo, les voy a dar un ejemplo súper gráfico. Hace poquito tiempo compré un autito chiquitito porque me surgió la posibilidad. Yo, bueno, vengo para acá. Él no tenía ningún papel al día, estaba atrasado como 2 años y había una serie de cosas que hacerle.
Y como así, como sin mucho. No, bueno, ya. El lunes, así, de chiripazo, tuve la oportunidad de llevarle a la revisión porque está la revisión acá en Pucón y surgió una ventana para allá, lo que yo no estaba quieto por ningún lado. Ya. Fue a la revisión, 10 minutos, para afuera, revisión aprobada. Después pagar el permiso, pagar el seguro, está listo el auto, ya se puede ocupar. Después tenía una pequeña fisura, hay que cambiar el radiador. Cuando fui para Temuco aproveché y no me acuerdo en qué rato dentro de la semana lo cambié, porque no sé, para tener el auto listo en cualquier momento. Y hoy día, como a las, no sé, 2, 3 de la tarde tuve otro ratito en donde tenía algunas rayas y qué sé yo, siempre pensando en que yo lo voy a preparar para venderlo. Entonces ya me puse a limpiarlo y a acomodar las rayas. Cuando lo tengo listo, me llaman Alejandra, Felipe, estoy en pana. No hay sabes para quién trabaja, po. Porque tengo que ir a buscarlo y como el auto de ella estaba roto, yo sabía que iban para acá, les pasé el chiquitín para que se fueron. Entonces, cuando yo digo que nuestras tragedias son vehículos en las manos del Señor, es literal. Es literal. Lo tenía listo El auto estaba listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me quedo, si seguimos en ese ejemplo, si yo me quedo con el auto roto ahí en la carretera, ¿qué tal lo que será? Se me echa a perder. O que me da raya, o que me frustro, que porque a mí, que bla, 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 bla. Por dar un ejemplo gráfico, porque ya sabemos lo que pasó con las Marías y ya sabemos lo que pasó con los discípulos. ¿O no? ¿Qué es lo que es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿En cuál parte de esa descripción podíamos enchufarle alguna de las emociones? En la espera porque nos traíamos. En ninguna. Las emociones no tienen cabida por la fe, son contrarias. ¿Y qué nos manda la Biblia respecto del dominio propio? En ningún caso, no hay ningún caso, absolutamente ninguno, en donde las emociones pueden tomar el control. Dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Bíblicamente hablando. ¿Qué es lo que dice? Que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. De poder. De poder y de dominio propio. ¿Por qué tenemos emociones? Porque somos seres humanos. ¿Qué punto no es tener ¿En emoción? qué parte de la Biblia dice que las emociones tienen que mandarte y no tú mandarlas a ellas? El punto sería que las emociones estén en control de Dios. El punto sería de que las emociones nunca pueden tener el control. Y eso no depende de Dios, depende de nosotros. Aquí escribí otra cosa que me pareció súper interesante. Dios, estamos hablando de una historia de la Biblia, de dos en realidad, sacó a José de un desierto para usarlo en un palacio. ¿Cierto? Sí. ¿Se acuerdan de la historia de José? Sí. Ya. Crió a Moisés en un palacio, ¿para qué? Para llevarlo al desierto. Para allá, los desiertos. No importa dónde estás ahora en la vida, solo debes saber de que Dios tiene un plan para ti y que es bueno. Si te fallan, pues te tiene otro. La Gladys me acuerdo cuando andaba con el ruidito ese con su auto. Y que, uy, qué miedo, qué miedo. ¿Qué le dije yo? Tranquila, se no me acuerdo nada, no ignoro nada. Eso pasa cuando, bueno, ahí tendríamos la comparación. Yo sin saber qué es lo que había, a mí en realidad no me importa porque mi confianza está en el Señor. Y si es bueno o es malo, es un auto, así que solución va a tener. Solo que esa solución viene de las manos del Señor. Y tu reacción sería o las Marías o los discípulos, que se dejan llevar por ¿Qué me ponís de ejemplo tú? las emociones. ¿Y qué es lo contrario a las emociones? La fe. La fe.
La fe. No importa el problema, no importa el drama, no importa nada. Solo la fe. Creer. ¿Por qué esto es atingente a ustedes? Porque en el mundo de hoy, ustedes son los que lo tienen más complicado. Porque todas las distracciones, toda la maldad está destinada sobre todo a ustedes, que son la generación que viene. Y en la edad que tienen ustedes, las emociones hacen lo que quieren, por el producto del crecimiento. Es responsabilidad de ustedes el tener el control sobre ellas. Ahora, esto no es que, chuta, yo les estoy poniendo ahora una carga y los estoy presionando para que ahora sean todos competitivos. No, no se trata de eso. Se trata de que entiendan de que las emociones solamente traen perjuicio y que, según la Biblia, no tienen el control. Claro, cuando las cosas están complicadas o cuando nos pasan cosas, pensamos que sí, o las situaciones nos llevan a pensar de que sí. Bíblicamente estamos viendo que no. Es la fe la que los hace sobrepasar eso. Pero tienen que creer que es así. Primero tienen que saber que es así. Y luego hacerlo. Si tienen fe y pueden creer, entonces no hay situación que no se pueda resolver. Porque las buenas y las malas Dios las dejó pasar. Y algún propósito hay. Como lo que acabo de leer. Dios tiene un plan para cada uno y es bueno. Entonces, si yo tengo fe, ¿qué más necesito saber? ¿Necesito saber lo que viene después? No. Si creo. Si no creo. Isaías 54, 17. Segunda de Corintios 4:13. Isaías 54, ¿cuánto? 17. Que lo tengo, lo leo. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. ¿Para quién está escrito eso? Para los siervos. ¿Hay alguno aquí que no sea siervo? ¿No? Todos somos siervos. Por más, por menos, pero somos. ¿Podrías repetirlo, por favor? Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. ¿Hay alguno aquí que no sea siervo? Entonces se aplica lo que está escrito ahí. Ningún alma se refiere a que no hay nada. Nada prosperará en contra de un siervo. Nada. Ni el bullying, ni el entendimiento, Ni siquiera las emociones. No hay ninguna de estas hojas que no hable de emociones. Ninguna. La noche. ¿Qué es lo que le hace sufrir la noche? Incertidumbre, el rechazo, insegura, indiferencia. Solo emociones. El Señor nos dijo que... No, antes de seguirle el otro, por favor. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿De cuál espíritu de fe estará hablando ahí? De creer en Jesús. Teniendo el mismo espíritu de fe. ¿El mismo espíritu de quién? De Jesús. ¿Qué quiere decir eso entonces? De que tenemos
¿Podemos decir que tenemos la misma fe que Jesús? Podríamos. Podemos llegar a tener. ¿Por qué eso no es aplicable? Porque debería ser una realidad. Si está escrito en la Biblia, debería ser una realidad. Porque no lo creen. Pero si nos volvemos a Isaías, que dice que no hay ninguna arma forjada en contra, es tan sencillo como creer. Debiera ser tan sencillo como creer. Ese es el punto. No es sencillo. Es sencillo, pero no lo es. Porque mi parte humana, esta y esta, me traiciona. Pero por eso Dios puso a nuestra disposición la fe. Porque para la fe yo no necesito nada más que creer. Y la fe hace el trabajo. Y la Biblia nos está diciendo de que tenemos el mismo espíritu de fe que Jesús. Entonces es más fácil todavía. Porque ni siquiera soy yo el que tiene que hacer el esfuerzo. Jesús ya lo plantó en mi corazón. Y la Biblia lo está reforzando en Isaías diciendo de que no hay nada, absolutamente nada, que prospere en contra mí. Nada. Y eso se aplica en todas las situaciones. Porque aunque ustedes no lo crean, las situaciones más complejas que nosotros vivimos, no las vivimos al exterior, las vivimos en el interior de nuestros hogares, con las personas más cercanas. Pero eso tiene un propósito. Y no es ningún otro, sino remover las emociones. ¿Para qué? Para dividirnos, para sacarnos, para aplacar la fe, y así, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor nos habló el otro día y nos dijo, queda súper poco, prepárense porque ya vengo. ¿Qué pasa si Jesús viniera ahora? Y nosotros estamos como los discípulos o estamos como las Marías, viendo el milagro frente a nuestros ojos, que ya hemos visto tantas veces, pero como son mis emociones las que tomaron el control de la situación, tengo que mirarlo al frente y no lo veo. ¿Les gustaría eso? ¿A alguno de nosotros nos gustaría quedarnos si el Señor nos viene a buscar? No creo, ¿cierto? Por favor, no. Así de importante es controlar las emociones. Les vuelvo a insistir, las emociones no tienen absolutamente ningún control sobre nuestras vidas. Somos nosotros los que hacemos eso. Nosotros les ponemos el peso a las palabras, nosotros le damos la importancia a las cosas, nosotros le damos importancia a los demás. Sea lo que sea que el diablo les tire, en ninguna de esas situaciones las emociones tienen el control. Soy yo el que está haciendo eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo entonces como siervo? Primero recordar Isaías. ¿Qué es lo que dice Isaías? Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en juicio. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando yo crea. Lo único que tengo que hacer es poner el ejercicio de la fe. Y eso es fácil. Si no me acuerdo, agarro la Biblia y empiezo a buscar la fe. Y después el Espíritu Santo hace el resto, porque empieza a traer a mi memoria la palabra. Cuando se dice de que la palabra es vida, o es viva, significa que cuando yo recurro a eso, entonces el Espíritu Santo trae todos los versículos que tienen contingencia con lo que estoy viviendo. Pero eso pasa cuando yo creo, eso pasa cuando hay fe, eso pasa cuando yo practico, eso es un ejercicio. Yo lo hago. Las emociones, si yo logro creer, las emociones caen solas, no hay que hacer nada. Lo único que tengo que hacer es creer. Primero, creer por fe. Segundo, creer de que las emociones no controlan. Nunca. Aunque sea mujer. Las mujeres piensan que sí. No. Y no tiene nada que ver con ser sensible, es otra cosa. El ser sensible no tiene nada que ver con eso. Las emociones sin control, mal. ¿Me siguen? Les cuento otra experiencia gráfica. El otro día, ayer no, tenía que ir a dejar una camioneta
Esa camioneta llegó porque en la carretera, según lo que me contó el caballero, quiso adelantar y de repente como que, no sé, se movió sola, se derrapó en la carretera, casi se da vuelta, qué sé yo. Porque se descontroló sola. Yo no encontré nada. O sea, si no encontré nada, no puedo seguir perdiendo tiempo en eso, listo. Ya que yo no encontré nada, te la voy a dejar. Bajo y voy llegando a la rotonda, a unos 60 metros de la rotonda. Toqué el freno, sí, no frené fuerte, ya como a 60. Toqué el freno y las ruedas traseras se bloquearon y empieza la camioneta que para allá, después que para acá, y había un auto parado porque estaba pasando gente por el paso acera. ¿Qué es lo que hacía ahí? Bueno, yo que estoy acostumbrado y que las emociones no me controlan, que es un ejercicio, yo sé lo que tengo que hacer. Si yo mantengo el freno pisado, que es la reacción natural del cuerpo, voy a chocar. Y capaz que atropello a alguien, capaz que termino arriba del cerro, qué sé yo. ¿Qué es lo que yo hago? Si el freno se bloqueó, tengo que soltar. A pesar de que el instinto me dice lo contrario, porque yo me voy acercando a otro auto, tengo que frenar. El problema es que si yo sigo pisando el freno cuando ya las ruedas están bloqueadas, que las ruedas están bloqueadas significa que están chantadas, se van arrastrando, ¿no? Ya no freno. Entonces tengo que soltar el freno y volver a frenar. Y si se vuelven a bloquear, volver a soltar el freno y volver a frenar hasta que el auto se afirme. Pero eso no es la reacción natural de mi cuerpo. Soy yo el que tiene que decirle a mi cabecita, no hagas lo que el instinto te dice, haz lo que debes hacer. Y eso fue lo que hice. Cuando se frené la primera vez y se empieza a arrastrar para allá, solté el freno. La camioneta se enderezó, piso de nuevo, vuelve a pasar lo mismo y ahora para acá, solté el freno. Se endereza de nuevo, vuelvo a pisar y ahí recién pude frenar y quedé así tanto del otro auto, toda la gente mirando, los pobres cabros asustados que pensaron que iba a chocar. Y ahí descubriste la cosa. Y ahí está el problema, claro. Pero si yo hubiera dejado llevar por el miedo del choque, choco. ¿Se entiende? A veces el cuerpo nos lleva. Son nuestras reacciones naturales. No necesariamente tiene que ser así. Es posible tener control de las emociones. La Biblia lo dice. ¿Cómo era que decía el versículo que dijiste tú? Dios no nos ha dado espíritu de miedo. De cobardía. Sino de poder, de amor y dominio propio. Dominio propio. Si no lo tenemos, está en la Biblia. El punto importante de hoy día es que tienen que entender de que es posible. Como insisto, lo ha dado usted, yo también tú lo has dado usted. Los que están enamorados. A los 15, 16, uy, el amor es, pero uy, sí, es lo más grande del mundo. No hay otra cosa en el mundo sino la polola o el pololo. Sí. Fue una emoción. Eso es así. No Es una realidad. ¿Cómo pueden prolongar tan jóvenes? Lo dice el que empezó a los 13. Ya. A los 13 empezó. No sé, me escucha atrás. Siguen a los 13. Las emociones por sí solas no son malas. Las emociones sin control, horribles. Van a terminar en cualquier parte. Y como dice la Biblia, Dios nos da dominio propio. ¿Cómo activa ese dominio propio? Ejercitan. Fruto del Espíritu. Por fe. En vez de dejar de que las emociones fluyan, ejercito la fe. Si estoy a punto de chocar porque el auto en el que voy se vuelve loco y está descontrolado, yo no voy a chocar. El Señor me dará el control de la situación, aunque termine a 5 centímetros. ¿Por qué voy a entregarme al choque? No, yo no vengo aquí a chocar. En un vehículo que no es mío, vencido. Pero bueno, si yo tuviera miedo de manejar vehículos de otras personas, porque cogiendo onda de gracia, yo no podría trabajar. Todos los días tengo que manejar vehículos diferentes, y a veces hasta 5 diferentes en un día.
Si tuviera miedo, no hago nada. Pa, yo siempre te veo cambiando de auto todo el rato. ¿Por qué miedo? Yo conozco a una que le tiene miedo a todo y hemos tenido algunas conversaciones de eso. ¿De dónde viene el miedo? ¿Es del Señor? No. No necesito decir más entonces. Justificaciones para el miedo vamos a encontrar por millones. Así que no vamos a ahondar en eso. La pregunta que queda solamente es una. ¿El miedo viene del Señor? No. Ya, les dejo la inquietud entonces. A todos los que les gusta el miedo. No es que seamos el creerse invencible, ¿ah? No confundan que esto es soberbia. No. Esto es creer por fe lo que dice Isaías 54 y caminar en eso. Es tan poquito el tiempo que queda que ¿cuál es el sentido de seguir sufriendo? Al contrario. Yo a veces, cuando nosotros a veces conversamos de esas cosas en la casa, pensar en de que nos quedan meses nomás en esta tierra y que después vamos a estar en el paraíso, yo creo que a todos les pasa que como en esta tierra nacimos y es lo que conocemos, igual hay cosas que nos gustan aquí. Entonces, pucha, y cuando nos vayamos al cielo, no sé, la Martina decía que ella quería tener un auto y otros que quieren cosas normales de la vida de acá que nos gustaría hacer, ¿cierto? Porque tiene atractivo. Ahora chocolate. ¿Para qué se va a volar? Porque necesita alas para volar. Sí. ¿Para qué quiere auto si vamos a volar? Después, cuando nos vayamos al cielo, vamos a pensar diferente, vamos a sentir diferente, vamos a ser diferente. Esto no lo vamos a volver a ver jamás. Ni siquiera lo vamos a extrañar. Capaz que ni siquiera nos vamos a acordar. Entonces, el poco tiempo que tenemos, ¿no sería más entretenido pasarlo disfrutando que sufriendo? Amén. Amén. Todos los que estamos aquí ya fuimos informados y ya fuimos avisados. Ustedes, todos ustedes, son mis siervos, son mis hijos. Van conmigo cuando yo los venga a buscar. Amén. ¿Cuál es el sentido entonces de seguir viviendo con miedo? De todo lo que se escribe aquí, lo que más se repite es enfermedad. Y grandes y chicos. ¿Cuál es el sentido? Si ya sabemos que nos vamos con él. Hay que estar preparado. Pero ya sabemos que nos vamos con él. Sí. ¿Sí o no? Amén. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? ¿Qué hora que voy a decir siempre? ¿Hay alguien que quiera opinar? El antídoto del temor es el Amor. Temor de Dios. amor. El amor. En el amor no hay temor. Dice Ese fue el temor. 1 Juan 4, 18. Se repite harto lo que salía ahí, que los papás y las mamás no especifican, así que o no se entienden con los papás, o no se quieren con los papás, o lo que sea. Pero independiente de eso, eso en el fondo, si están mencionados los papás acá, estamos hablando del amor. Sí, la inseguridad de ser amado es lo que les produce temor. Cuando falla el amor humano, hay uno que no falla. El divino. Sí. Pero hay un amor que no falla. Así que ¿y dónde recurre? No hay por qué tener temor. Y el amor que no falla está siempre al alcance de la mano. ¿Ven que no hay, en el fondo no hay ningún escenario desfavorable? No importa lo que hay enfrente. Si sabemos que hay un plan. Y más encima, nosotros somos tan afortunados que el plan ya lo conocemos. Cristo viene por cada uno de ustedes y se van al cielo con él. Entonces, sigo preguntándome,
¿Por qué seguir siendo María o discípulo? ¿Estamos claros? Somos humanos. Sí, somos humanos. Pero también somos siervos. Entonces, ¿qué naturaleza quiero yo la que permanezca? ¿La humana o la divina? Eso ya depende de mí. Estábamos preguntándonos por qué a todos nos alcanzó el Omicron, por qué Dios lo permitió. Desactivo. Una respuesta era que estaba siendo probada nuestra fe, pero la otra también puede ser el amor de Dios sobre nosotros. Lo palpamos, lo vimos, su protección estuvo con nosotros. El propósito en este momento del nuevo orden mundial es tomar el control del mundo, y una de las formas en que lo quiere tomar es llenando de temor a toda la gente y doblando las rodillas ante el COVID. La solución es la vacuna, y cuando ven que no ha sido tan así, va a ser la marca de la bestia. Porque teniendo la marca, entonces no va a faltar comida, que es el otro terror que se infunde. Uno es el temor y el otro es el hambre. Esas son las dos cosas que van a controlar el mundo. Y Dios nos ha mostrado que Él está con nosotros. No tenemos que tener temor de ningún virus. El Señor está con nosotros y Él es nuestro proveedor, que es la otra forma de que podríamos tener miedo. Teniendo el amor de Dios sobre nuestra vida, habiéndolo Él demostrado, y lo raro es que permitió que todos nos enfermáramos a la vez, y nos demostró con eso el Señor que la iglesia sí iba a ser tocada también, pero que Él está con nosotros. A lo mejor permitió eso para hacernos ver en qué pie está nuestra fe. Sí, pues eso es lo primero, que nuestra fe es probada, pero lo segundo es como, creo yo, que no temamos. Si hay fe, no hay temor. Sí. Y si hay temor, es porque falta fe. Yo le comentaba a la pastora que yo siempre tenía el temor cómo iba a morir, cómo pensaba que me iba a morir. Yo le comentaba que cuando yo me contagié no me di cuenta. La Javi empezó con los síntomas y al otro día yo caí como pollo. Y llegó un momento que mi hermana me dice, Gladys, porque no podía respirar, tenía el pecho demasiado obstruido, y mi hermana me dice, bótate en la cama o en el sillón boca abajo. Y era tanto mi dolor de cuerpo, porque sentía que me moría del dolor, yo me boté y me daba cuenta que no podía moverme. Y movía estos dos dedos y yo estaba así y yo veía que mis dedos los podía mover, pero me dolía todo mi cuerpo. Y me puse a clamar porque no podía ni hablar y le decía, Señor, yo quiero entender lo que tú quieres hacer conmigo. Y yo le digo, Señor, yo sé que tú dices en tu palabra que si vivimos, para ti vivimos. Y si morimos, para ti morimos. Así que haz tu voluntad en mí. Y se me vino a la mente toda la gente que ha muerto por el virus, porque esto es muy grave. Y yo le decía, han partido tantas personas sin conocerte, pero yo tengo la victoria, que la gracia y el amor tuyo, que yo te conozco y que yo quiero partir. Si es tu voluntad, yo parto contigo en tus brazos. Y si no, tú tienes algún plan conmigo. Haz tu voluntad en mí. Yo clamé, no hablando porque no podía hablar. Y sabes que me quedé dormida. Y es como que mi cuerpo al descansar, al dormirse, desperté como a la hora. Y desperté y me pude mover. Y tenía mucho frío porque sudaba entera y mojaba la ropa. Me cambié como 3 veces pijama en el día. Y bajé y me senté en el sillón. Y se me corrían las lágrimas. Y le hablaba a mis 2 hijas y yo le decía, el Señor nos ama tanto que Él nos está probando nuestra fe. El día domingo antes, cuando Anita predicó, yo me fui muy marcada, tenía una cosa aquí en mi corazón, que era mi responsabilidad de mi familia. Nosotros no hacíamos culto familiar.
Y yo llego a la casa, nos fuimos con Anita y le digo a Raúl, ¿sabes qué? Tengo una cosa que nosotros no podemos esperar. Dios nos habló hoy día y nosotros no nos podemos quedar. Y Raúl me dice, yo tengo lo mismo. Yo le digo, entonces hablemos con los hijos. Hablamos con ella y ellas estaban igual que los jóvenes y se sentaron, nos escucharon. Y yo le decía a Raúl, hija, para nosotros es importante que ustedes se vayan con el Señor. Nosotros queremos empezar a hacer los devocionales, queremos empezar a hacer un altar aquí en la casa para Dios. Adorar, buscar, leer su palabra, compartirla. Y queremos que ustedes se integren, porque nosotros lo hacíamos individual obviamente, pero no lo hacíamos familiar. Entonces ese día quedamos, ya y la Javi dice sí, y la Liz también. Y yo le digo, hija, yo no quiero excusa, porque muchas veces lo intentamos, pero cada vez que lo intentamos, que no, que estaban cansadas, que la tele, que el teléfono, que quiero acostarme temprano. Y yo ese día les dije, yo no quiero más excusas. El Señor se le va a dar un lugar aquí como familia. Nosotros vamos a tener nuestro altar familiar, pase lo que pase. Y yo quiero que ustedes se comprometan con nosotros, con nosotros. Y dijeron que sí. Ese domingo. Oramos juntos, nos gozamos, porque Raúl les habló mucho a ella. Y yo decía, el Señor algo está haciendo en nosotros, porque para mí era una victoria. Yo levantaba mi mano y le daba gracias al Señor, y después, el día martes, caí así. Y decía, y me acordé mucho de ese texto igual que dice que, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución. Y yo le decía, Señor, yo no quiero que nada me separe. Yo sé que a mí el enemigo, a todos los hijos de Dios, los odia a muerte, y por eso a veces quiere intervenir, pero el Señor, cuando yo le comento a la pastora que estaba contagiada, y ella me dice, hija, que agarre un aceite a Raúl y las unja las puertas. Sabe que yo, cuando él lo hizo, era tan poderoso ver su gloria en él, en Raúl, porque el Señor lo ha tratado mucho, pero yo veía como él oraba por nosotros, y yo sentía que se rompían cosas sobrenaturales, porque para mí la victoria estaba ganada, pero había cosas que se tenían que romper en nuestras hijas, en nosotros, como familia, hacer el compromiso que nosotros somos hijos de Dios y entender que no podemos estar tan como sin hacer lo que Él nos estaba pidiendo. Entonces, yo vi la mano del Señor obrar. Para mí, la bendición más grande fue haber entendido que si uno está con el Señor, simplemente tiene que estar preparado para cuando Él venga, cuando Él nos quiera llevar, y simplemente estar en eso. Y es lo que hemos estado haciendo como familia, orando juntos todas las noches, compartiendo el mensaje que nos mandan todos los días, leyendo la palabra. Y nuestras hijas han sido una bomba de preguntas. La Javi, ella no viene aquí, pero tiene muchas dudas. Y yo le decía, hija, el Señor les va a revelar todo a ustedes. Ustedes dicen que mayores cosas vamos a vivir nosotros. Entonces, si ustedes se abren a la palabra, al escuchar, al querer recibir consejos de los papás o de la iglesia, yo le dije, el primer paso es obedecer. Y en este caso ella no estaba obedeciendo porque a ella no le cuesta venir para acá. Pero yo sé que el Señor lo va a hacer, como dice Felipe, yo creo que el Señor lo va a hacer. Él lo va a hacer porque es una promesa. Amén. Ellos van a llegar y las dos van a hacer ese compromiso de estar bien con Dios y alinearse con las cosas que el Señor les pone. Amén. Así que es un testimonio y yo me quedaba atragantada porque lo quería comentar. Y dar gracias a Dios porque la gloria es para Él. Amén. Otro ejemplo de eso es que cuando la Martina se sintió mal, yo llegué a la casa y estaba con fiebre. Y cuando yo llegué, se puso a llorar y que no sé qué porque se sentía muy mal. Y yo no le di ni siquiera espacio para eso. Yo no le di tiempo ni espacio para sentirse mal. Yo le dije, no, si aquí nada que sentirse mal ni nada. El Señor es el que nos sana, Él es el que nos devuelve la salud. Así que unos pañitos
Le puse unos paños mojados en la frente, en la guata, listo, con esto te vas a mejorar. Lo habré hecho tan convincentemente que la fiebre le duró 2 horas. Y después de eso, olvídate, no hay más. Y eso yo creo que ocurrió porque la Martina me creyó. Tan sencillo como eso. Que es otro ejemplo más de la fe. Es así de real. No es un concepto abstracto. Es real. Solo que necesita ejercicio. La fe se ejercita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿No? ¿Algo referente a lo que estamos conversando? Entonces... perdón, yo iba a decir que sí, hay un factor común que era un denominador común, que importante es que los niños lo hablen, porque el temor se tiene que echar fuera, no tiene que quedar encubierto, porque es un engaño del enemigo. Dios nos ama, el poder del amor es suficiente para hacernos sentir seguros de su amor y de su protección. El enemigo nos quiere mantener engañados de que nuestros padres no nos aman. Primero, eso es una mentira y un engaño del diablo. Que las personas no saben expresar y manifestar el amor como los hijos lo necesitan, es un trabajo de ambas partes, de padres y de hijos, porque estamos creciendo juntos. Los padres no lo saben todo, a veces ni siquiera saben lo que sienten o piensan los niños. Entonces es importante que dada la instancia y dado el tema, lo pudieran hablar. Súper importante, porque eso significa que hasta ahí le llegaría el diablo el control que tienen en sus corazones. Si ustedes lo revelan, lo delatan, lo denuncian, no tiene más control sobre su vida. El control lo va a tener en la medida que ustedes lo guarden, lo callen. Y dejen que eso siga siendo un obstáculo para su desarrollo. ¿Escucharon lo que dijo la Pepa? A la 11. Dijo que ella usaba la voz de Dios como si Dios estuviera ahí. Me gusta tu método, lo voy a aplicar. Para no tener temor. Lo encontré genial eso. Lo que pasa es que la Pepa es muy miedosa y yo siempre le estoy diciendo de que tiene que vencer su miedo. No, y tiene que ver con eso que tú dices que ella es... ¿cómo es que tú dices que ella es la palabra...? Literal. Que ella es literal. Entonces, reacciona literalmente también. Sí, pues. Esa es una de sus formas de combatir el miedo. Y ahí la forma fue declarándolo. Claro, hablaba como si ella como si su voz fuera